Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Gobierno Corporativo del Instituto de Directores. Tengo el honor de poder estar hoy día con un tremendo invitado que nos acompaña desde Colombia. Andrés, eres abogado, socio fundador de Governance Consultants. Firma líder en temas de gobierno corporativo para Latinoamérica. Adicionalmente has liderado diversos proyectos del fortalecimiento de gobernanza institucional, has optimizado directorios en empresas líderes de Latinoamérica y yo encuentro que es un honor poder compartir contigo, poder conversar de gobierno corporativo, porque la verdad es que yo creo que tenemos tremendos desafíos en la región. Y creo que el que tú nos puedas contribuir de alguna manera con lo que te ha tocado también ver en las empresas en las cuales asesoras y acompañas en esto, creo que es súper interesante. Así que primero, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Gracias, Fado. Gracias por la invitación y felicitaciones por las nuevas oficinas, tremendas oficinas. Es un desarrollo importante la infraestructura para habilitar este tema que tanta falta le hace a la región. Bueno, y partamos. Andrés, como primera pregunta, yo creo que el término de gobierno corporativo ha ido evolucionando en el tiempo. Es algo que de alguna manera hemos conversado en estas últimas sesiones que tuvimos del roundtable de la OCDE. Y quizás una de las cosas que hemos visto es que hoy día no solamente podemos estar en una agenda de compliance, sino que también tenemos que tener una mirada de gobierno corporativo en donde incorpore otros elementos asociados y con tremenda importancia para el crecimiento de las compañías que tienen que ver con temas de sostenibilidad, temas de transformación digital y que yo creo que hoy día marcan también la agenda, pero tampoco hay mucha claridad de cómo tienen que ser abordados. Y me gustaría poder entender desde ti cómo tú has visto que ha ido evolucionando este concepto de gobierno corporativo, como las compañías en Colombia, en donde tú estás localmente hoy día probablemente con una mayor injerencia, pero también en Latinoamérica. ¿Cómo te toca ver este tema? ¿Cómo ves la materia de gobierno corporativo? Sí, definitivamente creo que el tema ha evolucionado y hoy creo que es anacrónico hablar de gobierno corporativo como un tema de compliance. Creo que cuando se le da esa perspectiva, desconectas a los directorios de la conversación de gobierno corporativo y realmente le dejas de sacar el verdadero valor a lo que significa optimizar los procesos de toma de decisión colegiada de una organización. ¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo realmente es cómo tengo mejores decisiones y articulo la propiedad, la dirección y la gestión en un marco que sea sensato para la perdurabilidad empresarial y por supuesto para tomar mejores decisiones que creen valor para accionistas y grupos de interés. ¿Y cómo está transitando probablemente esa mirada de gobierno corporativo en donde yo diría que hasta hace muy poco era una mirada súper financiera y el ir incorporando otras capacidades o habilidades o otras necesidades también que surgen desde el propio negocio? ¿Cómo ves esa incorporación en Latinoamérica? ¿Ves quizás preguntas o cuestionamiento de parte de los accionistas o de los propios miembros del directorio? Sí, están pasando muchas cosas, pues, al igual que el mundo se está moviendo, pues el concepto de gobierno corporativo se está moviendo y la respuesta que le tienen que dar los directorios a las empresas pues es muy evidente. Entonces, dependiendo del tipo societario, hay cambios a nivel de la propiedad. Hay muchas sopas en el mundo hoy, digamos, de cambios de control. Hay cambios de control en las empresas de capital estatal con esa regularidad de cambios de gobierno y a nivel familiar estamos viendo en la región grandes transiciones. Transiciones que significan de segunda, tercera a cuarta generación, con lo que implica los cambios de mentalidad y de visiones de las nuevas generaciones. ¿Cómo haces el asset allocation? ¿Cómo entiendes los procesos de diversificación de los patrimonios en los diferentes países? ¿Cómo entiendes el valor que genera la organización cuando ya no tienes un attachment tan fuerte a cada uno de los países? Hay una transformación grande a nivel de accionistas. Y eso significa una transformación grande a nivel de los directorios. Todo el cambio de mentalidad de tecnología, de inteligencia artificial, de innovación, de cómo
el directorio habilita, desafía, acompaña al management team para generar valor, pues es un reto enorme. Y en ese sentido, de lo que te toca ver, que tiene que ver como con esta transición generacional, tienes desafíos de saber cómo hoy día se está evaluando la efectividad del gobierno corporativo. ¿Qué prácticas estás viendo sobre los procesos de evaluación de prácticas de gobernanza para entender si es que el funcionamiento de este cuerpo colegiado, como el gran órgano del directorio, está funcionando o no? ¿Cómo estamos evaluando, por ejemplo, a los ejecutivos? ¿Hay alguna práctica, algo en particular que tú veas que está pasando en Latinoamérica o fuera de Latinoamérica incluso? A nosotros una cosa que nos está pasando y es relativamente reciente es que en grupos empresariales nos piden el mapeo completo de todos los directorios. Y sabes, pues digamos el tamaño de los grupos empresariales en Latinoamérica es que tienes 30, 40, 50 sociedades en la región, a veces en diferentes industrias, y poder entender con mucho detalle quiénes son los directores, qué experiencia tienen, qué conocimiento, y cómo conformas el mejor equipo en cada contexto, es algo que empiezo a ver desde holdings que dicen estratégicamente tenemos que reconformar los directorios y administrar los riesgos de sucesión en el directorio. Cómo soy capaz de construir una nueva generación de directores que traen un conocimiento de este nuevo mundo, ¿sí? más startup, más blockchain, más digital, y lo combino con la experiencia empresarial del director tradicional. ¿Cómo hago esa mezcla para poderme mantener vigente como negocio? Creo que ese es un tema que está pasando definitivamente. ¿Y eso lo estás viendo en algún país en particular o con mayor frecuencia en ciertos países? Porque en Chile yo te diría que 30-40% de las compañías listadas hacen procesos de autoevaluación del directorio, más aún. En la mayoría de los casos esas evaluaciones son solamente como a nivel del directorio, nos autoevaluamos y nos evaluamos súper bien, pero no nos atrevemos en el concepto de hacer estas evaluaciones, por ejemplo, incorporando la mirada del management hacia el directorio, entonces, o por un tercero. Entonces, ¿cómo ves eso tú? ¿Hay algo distinto que esté pasando o es algo de la región? El tema de la evaluación de directorios es siempre una gran oportunidad de reflexionar como cuerpo colegiado y en conjunto con el management team para hacer más eficiente, más efectivo la labor del directorio. Nosotros tenemos un par de clientes en Chile que además me siento muy cómodo trabajando con ellos porque han hecho una transformación grande de lo que significa el directorio y veo tal cual esa problemática de cómo el proceso de evaluación simplemente era un check the box a pasar a ser una buena oportunidad de generar reflexiones, compromisos y acuerdos. ¿Y a qué me refiero con eso? Reflexiones de yo como director, cómo actualizo mi conocimiento. Compromisos, cómo el directorio se compromete con ciertas labores de manera más clara, más concreta, incluso, por ejemplo, en ámbitos temáticos. Los temas de tecnología son obvios, los temas de talento son también un reto para los directorios, incluyendo la parte de sucesión, por supuesto, pero de compensación también, que es una materia normalmente lejana a la mayor parte de los directorios. Y después las otras temáticas, ¿no? Sostenibilidad, riesgos, temáticas que han sido lejanas a los directorios tradicionalmente, pero que hoy sin esas temáticas el directorio no genera valor. Entonces, creo que ahí hay unos elementos que pasan desde reflexiones, compromisos y me faltó acuerdos, que es qué tipo de acuerdos tengo que hacer como directorio y la gerencia para que esto funcione mejor. Cómo aproximo las sesiones, cómo aproximo las agendas, cómo aproximo la relación con los comités para que esto funcione mejor. ¿Y cómo ha ido evolucionando esa agenda y esos comités en torno a estas temáticas que probablemente son las no tradicionales, ¿no? Sabíamos que al menos en Chile hay un comité de directores que en general es como el que te exige la ley, ¿no es cierto? Al menos en las compañías que son abiertas, pero también ha ido evolucionando la mirada de los comités. ¿Cómo ves esa evolución en Latinoamérica? ¿Cómo está la conformación de los comités? ¿Qué están pasando como prácticas que de alguna manera hacen que el gobierno corporativo sea más robusto?
Yo creo que, digamos, Latinoamérica está caminando a ese concepto donde los comités hacen el trabajo recurrente, quizás ordinario, digamos, con ese enfoque de tengo que cumplir con todo esto, y la conversación estratégica de fondo se la dejo al directorio. Y cuando hay esa división, esos acuerdos que salen desde las evaluaciones de cómo nos distribuimos el trabajo para que en un tiempo escaso, que es realmente con lo que lucha todos los días el directorio, sí, podamos hacer no solo la tarea que tenemos que hacer, sino generar valor, creo que ahí hay un proceso de evolución que parece simple, pero que es muy poderoso. Ok. Y materias de ESG, específicamente, ¿cómo han ido evolucionando? ¿Ves una evolución, un retroceso en las agendas o en la priorización de la agenda del directorio? Pues depende. No sé, estoy pensando desde lo geopolítico hasta como algo más general. No, yo creo que depende de cómo lo veas, si esto es una evolución o una involución. Yo creo que es una evolución, porque el término de ESG se estaba casi manipulando políticamente. Hoy lo que tienes es una conversación más seria de cómo los temas, particularmente ambientales y sociales, se ven desde una perspectiva de negocio y se ven no con el cariz de tengo que cumplir con estos estándares, sino cómo esos estándares hacen sentido a mi realidad de negocio. Y creo que en ese sentido muchos pueden pensar que post-Trump hay un proceso de involución, pero yo creo que es un proceso de evolución, porque realmente es como conectar unas temáticas que estaban como en la ideología de muchos y en los planteamientos casi filosóficos, para conectarlo realmente con el mundo de los negocios y con el mundo de la toma de decisiones empresariales. Oye, sobre el tema de toma de decisiones, nuestros estudios nos han demostrado de que los ejecutivos en general ven poco aporte en el rol de los directores de las compañías o de los consejeros. Pero por otro lado, tampoco quieren como un involucramiento tan del día a día, porque consideran que eso es micromanagement. El equilibrio entre el micromanagement y el involucramiento. Esa tensión entre la administración y el consejo. ¿También ves una tensión en los países donde te toca estar? Sí, yo creo que es natural de esa división entre governance y management. Es parte del gobierno corporativo, si se quiere. Y lo peor de todo es que no es una línea clara. Depende del momento de la organización, depende del reto. Puede ser que en un momento de una transición del CEO, los directores se tengan que remangar y tengan que entrar a administrar el proceso. Puede ser que en momentos más pacíficos de la organización su mejor labor sea no estorbar, si se quiere. Puede ser que en momentos en donde encuentro un nivel de conocimiento muy específico que está en el directorio y que no está en el management team, su labor sea más de acompañante y casi que de mentor, de coach. Depende de cada momento. Como del grado de madurez también de la propia compañía. Y vuelve el tema de la evaluación, porque la evaluación debe permitir una conversación seria, si se quiere madura, entre el CEO y el directorio, para decir, este es mi pedazo y en este pedazo usted puede crear valor. Y permíteme hacer una reflexión que es mi último caballito de batalla de este año, y es todo el proceso de inteligencia artificial, cómo va a afectar la dinámica de poder de los boards. Porque en medio de tu pregunta al final está hasta dónde va el board, hasta dónde va el management team. Ajá. Y yo creo que eso siempre ha estado mediado por la información. La información a la que puede acceder el directorio depende en buena medida de lo que le entreguen. Pero si la información y la capacidad de procesamiento con inteligencia artificial se amplifica para los directorios, puede ser que estemos enfrente de una
transformación de esa relación management team directorio. Y eso va a ser muy importante para ver y de gestionar, porque tampoco queremos que simplemente porque hay más información y más capacidad de procesamiento, los directorios terminen coadministrando. Pero lo cierto es que ahí viene una transformación grande de los sistemas de gobierno corporativo. Y probablemente esa transformación tiene que ver que esa información te permita tomar mejores decisiones futuras, más que el rendir cuentas, ¿no? Que yo creo que ese es el desafío de transformación que también tiene el órgano. Por supuesto. Al final, ¿para qué debería servir todos estos procesos? Y estoy hablando de todo el gobierno corporativo, de todo lo que hacemos en capacitación, de todo lo que hacemos por mejorar en general el gobierno corporativo, tiene mucho que ver con la calidad de las decisiones. ¿Qué decisiones salen mejor cuando pasan por el directorio? Y eso con inteligencia artificial yo creo que va a tener que ver con 3 grandes cosas. Uno, con la posibilidad de tener mejor información de las alternativas que se tienen como esos cursos de acción, ¿sí? Más profundidad de escenarios, de predictibilidad, etc. Lo segundo, que es muy importante, es un contraste, una mejor comparabilidad de escenarios. Que siempre, digamos, en Critical Analytical Thinking, tú estás diciendo, yo hago tomo este curso de acción con estas probabilidades que dependen de estos factores. Eso lo hace muy bien la inteligencia artificial y esa posibilidad de hacerlo manualmente es muy difícil en el contexto de un directorio. Y eso puede cambiar. Y lo tercero que también es muy importante es que se reduce el sesgo y la emocionalidad en el proceso de toma de decisiones. Entonces puede ser que la incorporación inteligente de inteligencia artificial a los procesos de toma de decisión del directorio con esas 3 variantes transforme la dinámica, pero sobre todo incremente la calidad de las decisiones del directorio. ¿Y ves a las empresas familiares preocupadas de esto o haciendo eco de esto? ¿O lo ves más bien en las grandes corporaciones o en los grandes holdings? Porque más del 70% de las compañías en Colombia son familiares también. ¿Ves ahí como una ocupación más que una preocupación? Yo creo que coincido con la última parte de la pregunta. Yo veo a todo el mundo preocupado. O sea, lo primero que hay que decir es que veo a todo el mundo preocupado. Empresas públicas, privadas, pequeñas, grandes, financieras, industriales, los veo a todos preocupados. ¿Dilema? Todos deberíamos estar preocupados. Pero lo que también veo es que hay una conversación que no logra encontrar unas anclas. Y entonces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y boards, hay todo tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, hay unos que están diciendo la ciberseguridad de la información, otros están diciendo el ChatGPT como agente, hay otros que están pensando que estamos enfrente de Terminator y entonces, ¿para qué hacemos algo si los algoritmos y los robots nos van a reemplazar? Entonces, creo que hay que centrar la conversación y en un ejercicio que estamos haciendo con iDirectores y que además el instituto nos ha ayudado en Chile es poder organizar las dimensiones que significa la AI para los directorios. Y para nosotros tiene que ver con 3 grandes cosas. La dimensión individual, la dimensión colegiada y la dimensión de negocio. ¿Qué quiere decir eso? La dimensión individual es cómo cambia el mindset del director, cómo tengo la capacidad de adaptación y de aprendizaje y si se quiere de humildad para poder entender que tengo que volver a entender el mundo con todo lo que está pasando a nivel de tecnologías emergentes, de innovación, de AI, de transformaciones de digitalización de los negocios. Después está el mundo de lo colegiado y en el mundo de lo colegiado es cómo incremento la calidad de las decisiones a partir del uso de inteligencia artificial, que tiene que ver con todo lo que hablábamos antes. Y el tercer mundo, que es un mundo de negocio, pues va a tener todas las dimensiones de gobernar la AI, los temas de ciberseguridad, compliance, etc. Pero hay un tema que a veces se olvida y que a mí me encanta recordar y creo que es como el gran aporte que estamos haciendo con un proyecto que además nos acompaña BitInvest, y es que vienen unas preguntas de trascendencia, casi filosóficas para los directorios del mundo.
y van a tener que ver con algo que conversábamos ayer en la OSD, que es si hay un deber fiduciario humano, si hay un nuevo tipo de deber fiduciario que trasciende los tradicionales de lealtad y de diligencia, y si esas preguntas trascendentes van a ser asumidas con la profundidad y con la claridad, los directorios, ¿cómo lo van a enfrentar? Yo creo que ahí hay un elemento súper. Es un dilema ético. Clarísimo, es un tema ético de transformación de cómo entendemos el trabajo, de cómo entendemos la creación de riqueza, de cuál es la ubicación de las empresas en la sociedad, de qué significa esto para la humanidad, y no estoy exagerando. Entonces, yo creo que ahí hay un planteamiento, sí, filosófico, ético, de trascendencia con el que se van a encontrar los directorios. Y que yo creo que probablemente es un tema tremendamente en desarrollo, porque los principios de gobierno corporativo muchas veces nos llevan a mirar esto como del compliance, ¿no? Como esto muy desde el cumplimiento y no necesariamente desde como mirada quizás a veces unos dicen más cualitativa o más ética, como más filosófica, ¿no? Entonces yo creo que probablemente también ahí están esos desafíos presentes. Y desde esos desafíos, ¿qué nos depara el 2026? ¿Cuál es tu pronóstico pensando en que vienen las juntas de accionistas? Viene un 2026 probablemente para Latinoamérica bastante complejo en términos de crecimiento. Nosotros en Chile al menos con elecciones en noviembre. ¿Cómo ves el panorama latinoamericano pensando en crecimiento y todos los desafíos que se tienen desde el mundo de la gobernanza? Yo creo que vienen unos años de mucho movimiento y de mucha volatilidad. Y yo soy súper seguidor de la tesis de Nassim Taleb de antifragilidad, ¿no? Cómo antifragility te permite capturar valor en el desorden, si se quiere. Ese es el gran planteamiento de Taleb. Y en el roundtable de hay directores que sucede en un par de semanas en Panamá, se reúnen 100 directores de toda la región, tú nos acompañas, varios directores muy reconocidos de Chile nos acompañan. El planteamiento de fondo es ese, si usted cree que esto en los próximos años van a ser aguas pacíficas y calmadas, está en el lugar equivocado. Realmente lo único que viene es volatilidad a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel social, grandes transformaciones de industrias a partir de fenómenos de digitalización. Todos los sectores casi que de alguna manera están amenazados por la transformación tecnológica, y entonces la gran pregunta es, ¿usted qué hace? Y yo creo que la capacidad de adaptación, ¿no? Como esa flexibilidad que va a ser súper necesaria. Y no solo para defender lo actual, para sino para sacarle valor a esa cantidad de cambios. Y cuando ves a los directorios conectados con ese mantra, te das cuenta que ahí hay una posibilidad enorme de generarle valor, porque normalmente los equipos de gerencia están mucho más abrumados por el día a día, pero si el directorio trae perspectiva y trae unos elementos que si se quiere son un poco optimistas sobre esta cantidad de cambios, le estás haciendo un gran favor a las empresas de la región. Qué desafío, porque lo que me toca ver es que muchas veces esa agenda, y cuando nos toca evaluar directorios, ¿no es cierto?, hacer esta mirada como más de gobernanza en distintas compañías, uno ve un gobierno corporativo y un órgano de gobierno mucho más mirando el pasado, mirando la operación, el día a día, más que de desafiar y de co-construir finalmente como este proyecto futuro. Sí, yo creo que ahí es donde está el reto. Es un reto que además se conjuga otra vez con el factor de tiempo. Lo único que no hay lo único que no hay en los directorios es tiempo. Hay a veces mucho conocimiento, hay mucha voluntad, pero el factor tiempo es fundamental para poder ser capaz de encontrar ese balance entre el backward looking y el forward looking. Me encanta esto del mantra y nos vamos a quedar con eso, yo creo, así como cómo conectarnos con ese nuevo mantra también, que probablemente va a ser la nueva forma también de hacer negocio y hacer que las compañías sean sostenibles. Andrés, se me pasó volando el tiempo.
A mí también, gracias. Y quiero agradecer que nos hayas querido acompañar. Para mí es un honor siempre el poder discutir y conversar con gente que agregue valor en la mirada de gobierno corporativo. Yo creo que eso es un placer. Así que nada, muchísimas gracias por habernos donado tu tiempo y haber estado con nosotros. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, no solo por la invitación, sino por todo lo que haces por el tema y por hacer que los directorios sean más fuertes, no por cumplir un estándar o por cumplir la regulación, sino porque finalmente los directorios son los que son responsables de las grandes decisiones empresariales. Y si somos capaces de que esas decisiones sean de mayor calidad, vamos a estar impactando positivamente nuestros países y las comunidades y las personas que vivimos en esta parte del mundo. Entonces, gracias también por lo que haces, Pablo. Muchas gracias, Andrés.